Muy buenas tardes, amigos y seguidores del programa Género Digital. En esta ocasión tenemos un programa de relevancia, una entrevista con personajes ligados al siniestro del incendio de la guardería ABC. Todavía hay reminiscencias de esto y fuego queda. Estamos iniciando una búsqueda de soluciones para personas que en un determinado momento la justicia quiere verlos tras las rejas sin haber tenido una participación aguda, directa en ese traumático episodio que ha conmocionado a todo el mundo. En esta ocasión nos acompaña el señor Arturo Dávila, coordinador de bomberos del departamento de bomberos de Hermosillo. Y nos acompaña un investigador y perito en incendios, el señor Alejandro Moreno. Nuestro compañero Arturo Clark con nosotros en esta entrevista que a continuación describimos. Arturo, pues nos comentabas ahorita que todavía hay personas o funcionarios de la administración municipal, estatal o federal que en ese tiempo, que fue en el 2009. En el 2009, ¿no? Sí. 2009. La tragedia del 2009. En el 2009 todavía hay personajes que rebuscadamente sigue el sistema de procuración de justicia tratando de, pues ahora sí que ajusticiarlos, que ponerlos supuestamente tras las rejas por la injerencia que tuvieron ustedes de una manera accidental, fortuita, pues que no estuvo relacionada con ello. Sin embargo, pues todavía en la defensa, me imagino que de ustedes, pues está haciendo lo imposible por evitar ese tipo de atropellos que lo hemos estado viendo desde ese 2009 hasta la fecha. Porque mucha gente ha sido encarcelada injustamente, incluso han muerto, y todavía la gente no alcanza a comprender realmente cuáles fueron las causas, pero sí los efectos de esta gran tragedia. Adelante con tu caso y aquí vamos a seguir abundando. Sí, muy buenas tardes. Sí, somos 4 compañeros que en algún momento fuimos parte de... 4 compañeros y yo, que en algún momento fuimos parte de la Unidad Municipal de Protección Civil y Departamento de Bomberos, que en aquel entonces eran una sola dependencia. Algunos de ellos laborando en el área de inspecciones y en el caso particular mío, a la sazón, 5 de junio de 2009, yo ya tenía alrededor de 5 años que me había regresado al área operativa de los bomberos. Yo ya nada tenía que ver con la parte de hacer inspecciones en ninguna parte. Ya mi labor era rescates, incendios, el trabajo normal de los bomberos. Lo único que me liga a mí a esta tragedia es un documento que se emitió cuando la guardería iba a iniciar operaciones en julio del 2001, que fue el primer dictamen que se firmó para los trámites de apertura de la guardería, y que fue donde participé yo en ese momento por estaba a cargo de la Oficina de Prevención de Incendios. Al momento de la tragedia, el documento que les digo tenía alrededor de 6 años, casi 7 años de haber dejado de ser efectivo, porque un dictamen de esa naturaleza nada más 1 año tiene de vigencia. Entonces yo ya fue el único trabajo que hice que me involucra la guardería, y sin embargo en la parte judicial nos están tratando a todos de la misma manera. Si nos vamos al trabajo que se ha hecho en la justicia, nos están involucrando en ámbitos de competencia que no eran de nosotros, que eran de otras dependencias. Un documento elaborado por el Departamento de Bomberos bajo el conocimiento que se tiene de los bomberos, de los equipos contra incendio y demás, ¿sí? Definitivamente debió ser analizado por instancias verdaderamente competentes para el caso,
y decir si era suficiente o no para determinar el funcionamiento o no de la guardería. ¿Sí? Otra cosa a la que se hace alusión en la justicia es que dice, dejaste de revisar o de recomendar o de implementar para que la guardería tuviera dispositivos de seguridad. ¿Sí? Si nos vamos al ámbito, al marco legal vigente en 2009, vamos a ver que es competencia de otras instancias la seguridad de todo el sistema educativo particular. ¿Sí? Siendo que las gentes de esas dependencias al momento no tienen ningún problema porque no se les ha involucrado, o si se les involucró, ya ahorita están libres de culpa en el caso de la justicia. Bien. Con respecto del peritaje en incendios, Alejandro, ¿qué duda es la que subyace más actualmente? Porque peritajes fueron y vinieron, incluso peritajes de gente de internacionales, y sin embargo sigue juzgando nuestro máximo sistema de justicia, siguen juzgando sin tener realmente ¿cómo se puede decir? La seguridad de que el peritaje que ocasionó, que del incendio ocasionado en la guardería ABC es único, porque hubo varios, y en esos varios, pues como dicen, se perdió la secuencia, la segmentación del mismo. ¿Qué opinión te merece eso, Alejandro? Mira, lo que sucedió fue que cuando yo me doy cuenta o veo la falta de capacidad o la falta de conocimiento y también la falta de personal capacitado por parte de la Procuraduría en ese entonces, que no era Fiscalía todavía, en cuanto a la realización de la investigación, es lo que me orilla a mí a certificarme como investigador de incendios. Y tengo ya alrededor de 10 años estudiando precisamente la investigación de incendios. ¿Por qué? Porque a mí me llamaba mucho la atención. A mí me llama mucho la atención el que alguna autoridad pueda sentenciar o pueda juzgar a alguien sin tener un dictamen que le dé la certeza de cuál es la causa del origen del incendio. Entonces, nadie te puede dar, ni un perito, ni un investigador, te va a dar un dictamen en el cual te pueda determinar la causa con un método científico. ¿Por qué? Porque para empezar, desde el primer día, la escena fue contaminada. Fue contaminada ¿por quién? Por quienes ingresaron a la guardería y a la bodega sin tomar las debidas precauciones, sin establecer la ruta de acceso, sin realizar el acordonamiento debido. Entonces, no se puede determinar. Posteriormente, veo que emiten el primer dictamen o la primera versión fue el motor de un cooler. Entonces ya estudiando, ya revisando, dice, bueno, a ver, dicen que fue un cortocircuito en el motor. El cortocircuito no existe como causa de incendio. Porque se corta el circuito, deja de haber flujo de corriente. ¿Qué es lo que existe? Existe el sobrecalentamiento de cableado, existe el arco de corriente, que esto va a determinar que se corte el circuito. Pero el calor se genera por el arco de corriente o sobrecalentamiento de cableado. Entonces, no había rastros o no había señales de que eso pudiera ser la causa. ¿En qué me baso? Me baso en que el primer bombero en ingresar
al incendio en la bodega fui yo. A mí me tocó ser el primer bombero en ingresar a combatir el incendio a la bodega. No a la guardería, a la bodega. Porque en la guardería no se tiró una sola gota de agua. ¿Sí? Entonces, ves la distancia que tiene el cooler a la distancia donde estaban los expedientes. Entonces, no te da suficiente, no te genera suficiente calor como para que el material combustible entrara en estado de ignición o entrara en estado de combustión para que generara los gases para que se diera el estado de ignición. Entonces, los expedientes estaban comprimidos, no había suficiente paso de oxígeno. Entonces, ¿cómo es que se da ese incendio? Entonces, no sé qué perito o qué investigador emite el peritaje primero de aquí de México. Posteriormente se traen unos peritos de Estados Unidos, los cuales tuve el privilegio de conocer a uno de ellos que ya falleció, y platicando con ellos le hacía yo varias preguntas, entre ellas a quienes habían entrevistado. Entonces ellos me decían, pues nosotros entrevistamos a los que la Procuraduría nos dijo. Entonces, oye, pero pues a mí nunca me entrevistaron, le digo, y yo fui el primero que ingresó. Entonces, dice, no, pues que no, ok, ¿por qué no tenías, o qué te dice el portón corredizo que tenía la bodega, que tenía un daño en la parte superior de adentro hacia afuera? Pues fíjate que sí pregunté por el portón, pero no me quisieron decir dónde estaba. Entonces, son inconsistencias que no te podían haber llevado a determinar con un método científico, con una certeza, tu dictamen o tu causalidad del origen del incendio. Entonces, si no tienes un dictamen a ciencia cierta que te diga esta es la causa, o sea, ¿cómo estás juzgando, cómo estás sentenciando a personas por ese motivo? Ahora, nos vamos más a lo jurídico. Arturo lo sentencian por un delito por omisión. Ok, por omisión. Te vas al Código Penal y también al criterio de la Suprema Corte de la Nación y te indica que los delitos por omisión son aquellos cometidos por la omisión de lo establecido por una ley, un contrato o tu actuar precedente. Entonces no había ni ley ni contrato, quiero pensar que se fueron por el actual precedente. Pero posteriormente señalan por la falta de revisión del dictamen eléctrico de la bodega de Hacienda. O sea, oye, espérate, pues si, Arturo, ¿tú revisaste la bodega de Hacienda? No. Entonces, o sea, ¿cómo te están juzgando? Precisamente por la falta de revisión de ese dictamen eléctrico, y al ellos hacer o fincarle responsabilidad por el delito de omisión por la falta de revisión del dictamen eléctrico, ellos están dando por cierto que fue un problema eléctrico. Entonces, es algo que a nosotros, la verdad, nos duele, nos molesta. Arturo tiene hijos, yo tengo hijos. Entonces, fue una tragedia, fallecieron hijos de amigos que a mí me estaban hablando todavía en la madrugada, oye, ¿conoces a alguien para conseguir que nos entreguen el cuerpo? Entonces, es algo que nos marcó a todos los bomberos. Nos marcó a todos los bomberos, y todavía hay, a estas alturas, sabemos quienes no terminamos de superar todo lo que nos dolió esta situación. Pero ahora nos está doliendo más todavía que a quienes arriesgamos la vida, quien se ha encargado de formar bomberos durante más de 40 años, o sea, le estén fincando responsabilidad y estén diciendo, ¿sabes qué? Tú eres culpable por
por el homicidio culposo de 49 niños. O sea, la verdad que nos causa bastante molestia, pero también nos causa bastante molestia que la gente no esté enterada de lo que realmente pasó y de cómo se dieron realmente las cosas. Que en aquel entonces se nos dijo, no pueden hablar, el que hable va a tener problemas. Entonces, yo lo que sé y lo que vi, yo sí lo dije y está grabado en las entrevistas que nos realizaron los de la Suprema Corte de la Nación. Y yo siempre he sostenido la hipótesis de que en la guardería no fue un incendio en sí, sino que fue un daño causado precisamente por el humo. ¿Como sofocación? No como sofocación. El humo es combustible que no se alcanza a quemar. Entonces, se llena la parte superior del falso plafón, entre el falso plafón y el techo, se llena de humo que está pasando de la bodega de Hacienda hacia la guardería. Los detectores de humo funcionan cuando el humo les llega de abajo hacia arriba. Entonces, se llena toda la parte superior hasta el momento en el que pasa el falso plafón y es cuando se activan los detectores de humo. De acuerdo a la versión de la directora, es cuando ella se da cuenta. Entonces, hay una entrada violenta de oxígeno y ya teníamos humo, que es combustible que no se alcanza a quemar. Teníamos calor. Existe una entrada violenta de oxígeno y se da la reacción química en cadena. Entonces, todo ese combustible se incendia de manera espontánea y por su nivel de expansión pues consume todo el resto de oxígeno. Por eso es que no hubo incendio, no hubo fuego en la guardería. Una explosión, pues. Así es, explosión de humo. Esa es la hipótesis que yo tengo, ¿sí? Y que nadie, ni los peritos de Estados Unidos me han podido sacar de eso. Incluso lo pueden refutar, pues, incluso el perito con el que yo estuve de los que vinieron para acá, Joe Rosas, él me dijo, tienes razón. Lo más seguro es que haya habido una explosión por el daño que me estás señalando del portón. Pero nunca me permitieron las autoridades revisar ese portón. ¿Y cuál es la hipótesis sobre el portón? La hipótesis sobre el portón es que hubo una explosión, el daño es por una explosión. Okay. Por el tipo ¿El portón de daño de la guardería? No, el portón de la bodega. De la bodega. Sí, el portón de la bodega. En la guardería, lo único daño que yo alcancé a observar fue precisamente el daño en el falso plafón y en el techo superior. Es el daño que yo alcancé a observar. Yo cuando llego a la guardería, ingreso, me pongo el equipo que traía yo en el carro, pongo el equipo, ingreso a la guardería. Entonces hacemos una revisión cuarto por cuarto, baño, todo, hasta cerciorarnos de que no había ya ningún menor en el interior. Posteriormente salimos y movemos la máquina precisamente para la bodega y ya nos quedamos nosotros allá por el lado de la bodega. Pues me lo platicas y sí, es verdaderamente inverosímil escuchar, ¿no? las hipótesis que manejan ellos, ¿no? Pincarle responsabilidades a una persona que ni siquiera estaba en funciones de lo que le están acusando, pues es verdaderamente inverosímil. Hay otras versiones, ahorita lo que me platicas tú sin ser muy experto ni nada, me parece muy lógico, y la lógica, pues a veces también la lógica también hay que usarla para estos casos, ¿no? También comentamos ahorita fuera de cámaras del ingeniero lo del cooler, pues es completamente, de verdad, es inverosímil. Como decimos, ¿quién en Hermosillo hay millones o miles de coolers y jamás hemos sabido de que se queme una bomba, ¿no? O un motor. Entonces, hay cosas que cuando es tan ilógico lo que tratan de
la explicación es porque hay muchas cosas que quieren ocultar, ¿no? Y eso es lo más lógico y sencillo es una bodega de hacienda donde hay documentos, evidentemente, que pueden, pues documentos valiosos, que pueden incriminar muchas cosas, y eso es más fácil. Somos muy pensados nosotros, pues, ¿no? Yo creo que también esa es la versión que ustedes pueden estar manejando, pero que nadie se las escucha. Así es, sí. ¿Cuál es tu estatus legal ahorita de ustedes? Tú no estás en el programa, ¿no? Pero usted sí, ¿no? Somos yo, ese es Rafael Robles Jauregui, Jesús Galindo, Roberto Copado, Martín Francisco Lugo Portillo y un servidor Arturo Dávila. Fíjate qué tan raras están las cosas en este caso. Se nos está acusando de lo mismo y sin embargo 3 de nosotros estamos en juzgados de tipo federal y 2 están en el foro común. Las personas, los 2 compañeros, que es Jesús Galindo y Rafael, que están en el foro común, ahorita están sentenciados a 3 años. ¿No te acuerdas, Alejandro? Sí. 3 años y algo. ¿Y ustedes ya pasaron al federal por amparo? ¿Sí? Desde un principio nos movieron al federal. Estamos sentenciados al momento, lo hemos podido reducir a 5 años, 7 meses la condena. Seguimos pensando en que pues es injusta a todos lados, o sea, como quiera que le están viendo, lo que hemos platicado desde el principio de esta entrevista, todas esas inconsistencias, todo ese proceso, yo les puedo decir, al transcurso de los años y investigando o entrevistándome con abogados, independientemente de los que nos representaban en ese momento, y que revisaban el material que yo les llevaba, veían inconsistencias. Oye, me dice, hay un término ahí que se me quedó muy grabado, faltas al debido proceso se llama. Esto solo, Arturo, ya debería de dar al traste con este juicio, y lo menos que se debería de haber hecho en este momento es reponer y volver a empezar otra vez desde el principio este trabajo. No lo tomaron en cuenta. Y así muchas cosas, muchas inconsistencias que en su momento y que a quien le tocara las pasó por alto, y que cualquier abogado penalista de los que yo trabajé, o sea, con los que yo platiqué, me dijeron son argumentos suficientes como mínimo para reponer el juicio. Entonces, están las partes técnicas, pero también hay mucho jurídico al que escarbarles desde un principio. No, pues nomás el caso de usted, que me dice que pues usted revisó la guardería cuando la abrieron, pero que usted 7 años después pues ya no estaba en el puesto ni nada que ver. Pues llame a mí lo que yo no soy abogado, pues ya me parece hasta absurdo, ¿no? Sí, o sea, a la fecha de la tragedia, casi 7 años de vencido, el único documento que me tiene a mí en esto. Entonces, lo que pasa es que como van pasando las instancias, ya revisan ciertas cosas del juicio en los tribunales, ya no revisan. O sea, si esta persona ya no tomó en cuenta una falta flagrante en el juicio y dice hasta aquí, cuando pasamos a la siguiente instancia, el otro revisa de aquí para allá nada más. Ya no revisa lo que está. No juzga lo del anterior, pues. Entonces, desde ese punto, pues, nos han ido dejando sin armas. Ahorita estamos nosotros prácticamente al final del juicio, nos estamos quedando sin armas legales a las que podemos acceder para hacer y dejar claro y que se haga justicia. ¿Cuántos sentenciados hay en total, en general, aparte de bomberos de ustedes? No les sabría decir. No. Nosotros somos 5. Porque creo que también que la directora y otras personas también, ¿no? Que están de ahí de la guardería, ¿no? Hubo un momento en que estábamos involucrados en el juicio gente del Ayuntamiento de Hermosillo, del Seguro Social, de la misma Secretaría de Hacienda, sí. Pero en términos de números no lo sabría decir. Sin embargo, a muchos de ellos ellos ya salvaron el juicio y ya no tienen problemas, ¿no? Los dueños no. Los dueños de la guardería están también, todavía siguen en la parte procesal también. Ok. Bueno, pues yo creo que en base a esa presión social también me imagino que los jueces de una u otra manera se cargan a un lado para emitir juicios y obviamente conceptuar responsabilidades y emitir las sentencias. Sin embargo, queda pues en esencia de la duda, pues que hasta un indigente pudo haber propiciado ese incendio, porque el que lo hizo de una manera accidental. Ahora, si digo no dolosa, no accidental,
Accidental. Hay quienes dicen que la guardería, ¿no? Porque fue un colateral, pero yo no creo que haya sido accidental lo de la bodega. Bueno, yo creo. Fue accidental en el aspecto de que no fue una actitud dolosa, premeditada, el hecho de ir a incendiar un local contiguo para que posteriormente pasara el fuego o los gases tóxicos a la guardería. Claro. Precisamente en ese día que era, estábamos comentando, era el día del debate entre Guillermo Padres y Elías Serrano, ¿no? Ajá. Pues yo creo que eso también es lo que marcó la derrota de Elías Serrano, ¿no? Ese acontecimiento tan lamentable, ¿verdad? Fíjense, hay algo que quisiera comentar yo aquí. En algún momento en el transcurso de estos años, no me acuerdo, creo que fue una revista de noticias aquí del estado, pero no recuerdo bien cuál. No era Géneros, ¿verdad? No, ya hace varios años, tuvo a bien hacer una reunión que parecía peligrosa en ese momento, que es que nosotros, los bomberos implicados en todo esto, platicáramos con los padres de familia de los niños. Creo que en el colegio de Sonora, por ahí tuvimos una reunión. Las cosas cuando llegamos sí se sentían pesadas, ásperas. O sea, los padres nos volteaban y nos veían. Pero empezamos nosotros a desglosar todo lo que pasó desde que yo empecé al frente de esa oficina y cómo se hacían las cosas, por qué las hacíamos así, cuál era el marco reglamentario, cómo lo hicimos, cómo hay actas, cómo se da el incendio, ¿sí? Terminamos con una reunión donde muchos de los padres se levantaron a darnos las gracias por la información que les dimos. Producto de esas reuniones, hay un grupo que no sé si es Hermanos Unidas, pero hay un grupo entre todos los padres están representados por varios bufetes. Bueno, hay uno donde la mayoría de ellos ya tenemos un perdón firmado de los mismos padres afectados. Los mismos padres se han dado cuenta que las cosas no son o no han llevado el derrotero que deberían de haber llevado, y sin embargo la justicia sigue donde mismo. La búsqueda de chivos expiatorios, claro. Fíjate, hay algo que a mí me llama la atención y que se lo he comentado mucho. Nosotros, a raíz de lo que sucedió en la guardería, deberíamos de ser punta de lanza en materia de impartición de justicia en delitos relacionados con protección civil e incendios. Pero desgraciadamente seguimos viendo noticias todos los días de que hubo una explosión donde falleció un muchacho, donde hubo un incendio, donde fallecen niños. Y a estas alturas no hay una fiscalía especializada en este tipo de delitos. La fiscalía tiene un solo perito en incendios para todo el estado. Entonces, tú dices, oye, espérate. Nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Protocolo de primer respondiente. ¿Qué te dice? Te dice que tú debes de llevar el protocolo donde presuntamente se pudo haber cometido un delito. Entonces, en un incendio, las autoridades tienen que hacer el IPH, tienen que hacer todo el protocolo. ¿Por qué? Porque existe el delito de daños, ¿sí? Entonces, resulta que las autoridades nada más están contemplando los delitos de alto impacto, que son los homicidios, que son otro tipo de delitos, pero no le están prestando la atención debida precisamente a las consecuencias que puede tener un incendio, una explosión. Entonces, tú dices, oye, pues ¿a qué estamos expuestos los bomberos? ¿A qué nos están exponiendo? Y no nada más aquí, sino en todo el país. Entonces, ya nadie va a querer ir a hacer su trabajo por el temor a sufrir algún tipo de represalia o al ser el hilo más delgado, como es el caso de los compañeros de aquí de Hermosillo, que están siendo juzgados por algo que no deberían de estar siendo juzgados. Entonces, yo sé que los padres exigen justicia, nosotros también exigimos justicia igual que ellos, nosotros nos solidarizamos con ellos,
pero hay que exigirla donde se debe, pues, y contra quien se deba, no caer en el mismo juego que han caído las autoridades de, para ya cumplir con mi compromiso de impartir justicia, ahí te van estos 3 al bote, vámonos. Ahora, ¿quién? No, por la de alimentación del Seguro Social. Oye, espérate, pues es encargada de la alimentación, o sea, ¿qué demonios tiene que ver, pues, con lo que sucedió? Pero lo que están diciendo con respecto a ellos es que ustedes, de cierta manera, sirvieron como gestores para que les dieran el permiso a los de la guardería, y esto vino a derivar en la tragedia. O sea, dices, oye, pues entonces ¿a qué estamos jugando? Pues, o sea... Al rato van a querer juzgar al que hizo la bodega también ahí. Dúdalo. Bueno, pues, en la búsqueda de lo que te comentaba, los chivos expiatorios, ¿no? Porque hay que salvar pero más que dar justicia, pues es alimentar y dejar que ellos hacer sus trabajos. Supuestamente están encarcelando gente y pues presentar algo, con lo que sea, pero presentar algo para paliar un poco. Lamentable. Bueno, ya a estas alturas del partido, estimado Arturo, lo que se tiene que hacer es ir en la búsqueda de tus otros compañeros que en un determinado momento están a expensas de una justicia que viene mal encaminada precisamente por ese tipo de dictámenes, por ese tipo de artificios que también en su tiempo beneficiaron a otros personajes que pues no nos va a alcanzar el tiempo ahorita para señalarlo, pero que posteriormente con otros programas en serie podemos hacerlo, porque incluso muchos participantes que estuvieron encarcelados o no y que la misma Vox Populi señala como actores principales en esto han muerto. Sí. Incluso este muchacho que se prestó voluntariamente para abrir esos boquetes para poder sacar a los niños más rápidamente, creemos que ya no existe, pues que ya está anda de minero. Y otros personajes. Aquí lo interesante es saber quién fue el que en un determinado momento también propició el fuego, encendió el fuego ahí. En la bodega, ¿verdad? Y todos sabemos que pues se traspasó a la guardería. Y ese fue el inicio, ese fue el incidente que ha marcado a la sociedad sonorense. Si lo quieren comparar con algo muy reciente, la tragedia ocurrida el sábado pasado aquí en Hermosillo por la fuga de gas en Rivero, es muy parecido a lo que le pasó a la guardería. Es una expansión de gases producto de se queman de repente. Ustedes tienen que ver videos de lo que pasó el sábado y van a ver que la casa está derrumbada, pero no se le ve gran cantidad de hollín ni de nada que sea quemado. Porque es más de explosión, más que fuego. Un flamazo y la expansión de gases es tan fuerte que derrumba las paredes y se acabó todo. A la vuelta de 30 segundos ya no hay fuego en ninguna parte. Porque no hay combustible, pues ya no hay nada, ya se quemó. Es algo así con lo que pasó en la guardería, producto del incendio de la bodega. Y consume el oxígeno. Pero ahora falta que en la investigación de la explosión, es como si te dijera, ahí van a ir por el albañil que puso el enjarre. O sea, van a ir por el que puso la corriente eléctrica. Porque, o sea, al parecer algo prendieron que fue lo que ocasionó la chispa. Van a ir, pero nunca van a ir por el de la instalación de gas. Sí, es entendible. O sea, es exactamente lo mismo. Pues. Inconsistencias. Para cerrar, estimado Arturo. Sí. ¿Qué? Pues yo quiero hacer, bueno, estoy aquí para hacer ver a la sociedad, al público, que lo que nos está pasando, jurídicamente hablando, sentimos, creemos, estamos seguros de que no es lo correcto. Lo que queremos nosotros es una justicia verdadera. No es, se me hace a mí, digo, y soy afectado, pero es una aberración muy grande cortar carreras. Rafael, Jesús Galindo,
todos traemos carreras de muchos años al servicio de la ciudad de Hermosillo. En el caso particular mío, son casi 45 años que he dedicado en mi vida a servir a la comunidad hermosillense. Y no se me hace justo que se trunque mi carrera por una injusticia, cuando he hecho lo que he podido porque Hermosillo sea seguro. Y cuando las cosas se desatan, también por tratar de aminorar las consecuencias de lo que pasa. Alex. Pues nada, nomás el objetivo principal pues es Solidarizar. hacer ver, más que nada, hacerle ver a la gente la versión de los bomberos, lo que nosotros vimos, lo que nosotros vivimos, y que tal vez hace 10 años no lo podía decir, pero ahora sí lo puedo decir porque tengo el conocimiento, y ya a estas alturas quien venga, o al perito que venga y que me diga estás equivocado, ok, yo me siento con él y demuéstrame que estoy equivocado. Entonces, ahora sí ya tenemos todos los argumentos como para salir y decirles, hey, espérense, no es como ustedes lo están viendo y no es como ustedes se los vendieron. Los bomberos no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, yo lo que sí les pido a la gente es, pónganse tantito en los zapatos de los bomberos. O sea, no es correcto que una persona que por más de 40 años ha estado arriesgando su vida, que su familia depende de él, que se le esté truncando su carrera y que se le esté echando a perder no nada más su vida, sino también la de su familia. ¿Por qué? Porque tú ves a los compañeros, la verdad los ves y hasta coraje te da, porque ya los ves flacos, con diabetes, sin poder dormir. O sea, la verdad que no se han intentado suicidar algunos, porque la verdad que Dios es muy grande, pero sí es mucho la presión, estar 13 años yendo a firmar. O sea, el que te traten como un delincuente, la verdad que no es justo ni es correcto. Entonces, yo lo único que les pido es pónganse en los zapatos de los bomberos y analicen bien cuál es la situación real. Pues aquí es un hecho tan lamentable para todo el Hermosillo, ¿no? Para toda la ciudad, que es algo que nos marcó para siempre, y que fue, pues como ustedes dijeron, sonado a nivel mundial, ¿no? Alguien a quien deberíamos estarles colgando medallas, que es la verdad, a los del cuerpo de bomberos, pues que arriesgan su vida, que pues lamentamos la sociedad. Yo creo que la gente no es tonta y sabe que dentro de ello, ahorita que se hace el llamado a la sociedad, yo creo que la sociedad sabe, yo creo que todo el mundo entiende que están siendo chivos expiatorios en realidad, ¿no? Por tratar de encontrar culpables, que todo el mundo lo entenderíamos, o sea, lo entendemos claramente que es un absurdo. No nomás con ustedes también, como digo, que en su caso pues era para estarles colgando medallas, no otra cosa. Pero las otras personas que también decían, ¿no? La señora del IMSS y otros absurdos, ¿no? En esta búsqueda de justicia, pues se ha vuelto en realidad un teatro y una payasada. Y qué lamentable que haya jueces así, ¿no? Lo digo con toda honestidad, y qué lamentable, y pues ojalá la sociedad los escuche, y pues ahí está su llamado, y que hagan reflexión sobre lo mismo. Yo creo que sí, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Pues para cerrar, Arturo, hay que buscar la integralidad, la integración de los compañeros, claro que sí, que están también en este proceso, y me imagino que están pues también muy consternados, tristes, y sobre todo por el final que les espera, independientemente de que les han dañado su patrimonio emocional en la cuestión familiar, social, civil, etcétera, etcétera, porque también quedan dañados, y sobre todo pues que los jueces, pues como yo he dicho siempre, en el aspecto de esto que tocó pasar de la guardería, se han ido sobre ese artificio, sobre esas indagaciones, esos peritajes que pues muchas veces sin sustento, pero ahí están, fueron integrados como si fueran al vapor, al azar, y provenientes de otras partes, siendo que
pues como dice Alejandro, ¿no? Esa conflagración se debió, pues más que nada a la intoxicación y a los humos en derivado de ese incendio, ¿verdad? Sí. Para en estos días programar otra entrevista con ustedes. Claro que sí, con mucho gusto. Pues les agradecemos, estimado gracias. público y seguidores, la atención a este programa, y una vez más les damos las gracias. Muy buenas tardes.